Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, del negocio de la fotografía, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 42 del lunes 11 de marzo del 2019. Programa que está especialmente dedicado a todas las mujeres del mundo, ya que este pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y por eso saludo a mi esposa, a mi hija, a mi madre, ¿cierto? Y a todas las alumnas también. Como les dije anteriormente, son tantas que no las puedo nombrar a todas, pero un fuerte abrazo a todas y cada una de ellas, en especial como les nombré a mi esposa, hija y madre, y en general a todas las mujeres que escuchan el podcast. Bueno, después de esos saludos, hoy tenemos un programa súper interesante. Debido a múltiples preguntas que me han realizado y que lo he visto en las redes sociales, hoy les hablaré de los contratos de fotografía. En este episodio te voy a contar acerca de las ideas principales que debes tener en cuenta para hacer tus propios modelos de contratos de servicios fotográficos, para que sean funcionales y correctos, ¿cierto? Pero antes, como siempre, miguelnunesfotografia.com. En la escuela podrás encontrar el curso de gestión y revelado profesional en Adobe Lightroom de 0 a 100, además del curso básico y el curso de microstock, para que vendas tus fotografías en internet. Recuerda que hace poquito tiempo atrás subí un podcast acerca del microstock y lo que uno puede ganar en ese negocio, que es un negocio con ingreso pasivo. Además, estamos publicando semanalmente artículos para que también vayas aprendiendo más fotografías, así que sígueme en las redes sociales, sigue en el blog, te puedes inscribir en el blog. Así es que siempre voy a dejar los enlaces en la descripción del capítulo. Además, tu empresa, si quieres anunciarte, o tu fotógrafo que quieres anunciarte también en el podcast, ya vamos más de 1.400 seguidores, con más de 700 escuchas diarias, y como siempre, contáctame a contacto@miguelnunesfotografia.com. Ahí puedes comunicarte conmigo para que te anuncies acá en el podcast. Y ahora vamos con el tema de hoy, los contratos de fotografía. Las cosas que necesitas saber para hacerlos bien, ¿cierto? Cuando uno comienza en la fotografía, siempre lo toma como un hobby, o hay mucha gente que también lo toma como un hobby, pero de a poco va creciendo ese bichito. ¿Por qué? Porque la gente también empieza a preguntar si es que tú le puedes hacer una sesión de fotos, por ejemplo, o sacar fotos en un cumpleaños, o en un bautizo, o licenciatura, y tú realmente cuando partes estás un poco perdido. Recuerda que también hay un podcast acerca de cuánto cobrar, ¿cierto? Que el Excel, para saber exactamente, está para todos los usuarios premium de mi página web, ¿cierto? Pero, ¿por qué crees tú que necesitas contratos de fotografía? Yo te voy a explicar el por qué. Los contratos de servicios para fotografía van a establecer un marco, ¿cierto?, regulador entre las partes, ¿cierto?, entre tu cliente y tú, obviamente, ¿cierto? Esto te permite establecer varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una lista de derechos y obligaciones, ¿cierto?, por parte de ambos, consecuencias de una penalización, por ejemplo, por el incumplimiento de las obligaciones. Supongamos que alguien llegue atrasado a una sesión, te hace perder el tiempo y un costo de oportunidad para ti si estás trabajando en esto, ¿cierto? Una limitación a tu responsabilidad por culpa o negligencia, lo mismo que hablábamos recién. Un método de resolución de conflictos pactado, si es que hay alguna discrepancia en algún punto, ¿cierto? O en algo de una sesión o algo del contrato fotográfico, del trabajo fotográfico que estés realizando, ¿cierto? Y también cláusulas que son de obligado cumplimiento en el orden jurídico, ¿cierto?, del país de cada uno, ¿cierto?, de la región. Un contrato de fotografía quizás
igual que los contratos de arriendo, te pone a salvo, hasta cierto punto, obviamente, ¿cierto? Porque después hay un tema legal, de muchos clientes pendencieros que se quieren aprovechar, ¿cierto? Entonces, estos clientes ante un contrato fotográfico, normalmente se lo piensan más de una vez para, antes de obligarte a hacer cosas que tú no quieres, por ejemplo, que no está dentro del contrato, ¿cierto? Porque saben que solo se pueden mover dentro de lo que dice el contrato. Entonces es muy importante hacer un contrato. Además, a ti como fotógrafo que quizás estás comenzando, te da un nivel también de profesionalismo. Dentro de los contratos, para que tú sepas también, si eres usuario premium, hay un contrato subido en la intranet y que vamos a ir subiendo varios que estoy trabajando en ellos y viéndolos con abogados para que sean lo más legal posible e internacionales, ¿cierto? Entonces, eso, como te decía, es una razón de peso para mejorar tu propia imagen como profesional, ¿cierto? Porque no es algo que es así a lo amigo, como se dice. Y también, pues, también, obviamente, si lo usas de modo habitual, tus clientes te verán como una persona más seria que se preocupa por hacer bien las cosas. Entonces, eso es muy importante porque eso se conversa en las reuniones previas de las sesiones o de los trabajos fotográficos para no tener ningún problema. Solo eso ya hace que merezca la pena tener un contrato. En los contratos de fotografía tienen que haber elementos básicos que son imprescindibles, ¿cierto? Todo contrato en general, y obviamente el de fotografía, tiene que tener los elementos básicos que no pueden faltar, ¿cierto? Pero en el mundo de la fotografía hay algunas consideraciones específicas que hay que observar con un poquito más de atención. Por ejemplo, tiene que tener los datos de las partes, obviamente, ¿cierto? Es evidente que en todo contrato es imprescindible identificar a las partes que van a estar firmando este contrato. Aunque en la fotografía profesional esto algunas veces es complejo porque depende de una empresa, entonces ahí se complica un poquito la cosa. Pero si es la empresa, esta es el cliente y tiene que firmarlo alguien que represente esa empresa, ¿cierto? Y colocar los datos de la empresa, obviamente. Si es una pareja, por ejemplo, de novios que se va a casar para una sesión de bodas, necesitarás los datos de ambos, ¿cierto? De ambos de la pareja, ¿por qué? Porque hay un tema de imagen también. Si hace foto a un menor, tienen que estar, el cliente son los padres, ¿cierto? Además de firmar una autorización también, aparte del contrato. Entonces es muy importante que los datos de las partes tú las tengas muy claras, depende de la fotografía y cuál sea tu cliente. La segunda parte es tener una descripción del trabajo. En esta parte no puede haber una contratación de servicios de fotografía sin que identifiques claramente qué debes hacer, ¿cierto? La descripción tiene que ser lo más detallada posible de qué se va a tratar y esto va a incluir todos los actos que tengas que hacer, los procesos y las gestiones y el equipo y todo lo que necesites y el traslado, ¿cierto? El tiempo que va a desarrollar cada eso, ¿cierto? Los tiempos de desplazamiento, el tiempo de la sesión, todo lo que se necesita. Eso es súper importante que esté muy detallado la descripción del trabajo. Además, y esto sí que es importantísimo, el precio. El precio tiene que estar muy detallado. ¿Por qué? Porque es una de las partes más importantes de tu servicio, ya que es lo que te permite seguir, obviamente, en el negocio de la fotografía. Y por eso mismo el precio es bueno que lo pongan lo más detallado posible y desglosando qué parte del precio corresponde a cada cosa, ¿cierto? Además, si por ejemplo hay extras, supongamos que tengamos una sesión que entregas 20 fotografías y quieren fotografías extras, tienes que colocar cuánto es el valor de esa fotografía extra, ¿cierto? Por si quiere una 21, ¿cierto? Una foto, una más de las 20 o 5 más de las 20. Todo esto por una sencilla razón. Porque normalmente también, por ejemplo, hay clientes que quieren aprovecharse de ese tema y piensan que el valor, si cobras, no sé, 100 y sacas 100 fotografías, cada una vale 1. Y no se trata de eso. Las fotografías extras para ti significan un tiempo de trabajo en postprocesado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, de esta forma tú tienes que cobrar un poco más, ¿cierto? Porque tú quizás tienes detallado tu flujo de trabajo para sacar una determinada sesión de fotografía en un cierto tiempo.
Es por eso que se cobra más. ¿Por qué? Porque tu tiempo también vale y es lo que más vale en el mundo, el tiempo. Porque uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces es muy importante que detalles muy bien el precio. Los 5, medios y plazos de pago. Es lógico, si pones el precio tendrás que indicar cómo y cuándo se paga. Pero no solo eso. Este ítem, ¿cierto? Este inciso o este apartado, como lo quieras llamar, debe también servir para poder establecer un pago por señal de reserva de fecha, por ejemplo. Es decir, te pagan primero para reservar la fecha y después determinar los plazos de los pagos, si es que hay varios o uno más. Por ejemplo, yo pongo para reservar la fecha es 40% o 50% del valor de la sesión y el día de la sesión se tiene que cancelar la diferencia. No después para la entrega, no. Es ahí. También hay que incluir las posibles penalizaciones, por ejemplo, por falta de pago. ¿Por qué? Porque puede llegar incluso a la cancelación del contrato si es que no te pagan, ¿cierto? Si ese día no se paga, no se realiza la sesión porque yo no voy a perder el tiempo después persiguiendo a los clientes o los malos clientes para que me paguen por el trabajo. De esa forma lo hago yo. Entonces, es que siempre uno para reserva de fecha y el siguiente justo el día de la sesión o el día anterior. Puede ser ahí lo conversas con el cliente. Esto tiene que ser considerable, no puedes considerar 5% del valor de la sesión, no, tiene que ser mitad, por ejemplo, 40-60, de esa forma. Entonces lo mínimo que se puede pedir, yo creo es un 30% para reservar. De esa forma también tú tienes que definir los plazos de entrega y lo que vas a entregar, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a entregar? Tú lo vas a entregar, por ejemplo, a una semana de la sesión y se va a entregar, 15 fotografías en pendrive o en impreso, foto física en papel, ¿cierto? O en un álbum. Ahí va a depender del servicio que tú entregas, pero eso tiene que también estar muy detallado. Te das cuenta que tenemos varios puntos. Limitaciones o exenciones de responsabilidad. Esto no quiere decir que te lavas las manos si pasa algo. Se trata de poner un límite a tus clientes. Por ejemplo, un tema es que el atraso. Eso tiene que limitarte de responsabilidad a ti si llega atrasada, ¿cierto? Yo también tengo un límite de responsabilidad y un cobro extra por acompañantes. ¿Por qué? Porque distrae mucho a la persona que está siendo fotografiada, sobre todo cuando no son modelos profesionales, ¿cierto? De esta forma, yo limito a 3 personas máximo, acompañantes. Si quieren ir más, esas personas tienen que pagar y yo me libero de la responsabilidad de cómo puedan salir las fotos o de la distracción que pueda tener el modelo que estamos fotografiando. ¿Me sigues? ¿Cierto? Entonces, de esa forma yo también tengo la parte de la limitación o las exenciones de responsabilidad, este punto. El punto número 8 ya vamos, es el derecho de imagen y protección de datos. Es un apartado que cada vez cobra más importancia, dada la actual legislación casi en todo el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tú puedes subir las imágenes también para representar, para mostrar tu trabajo, entonces, de esa forma, tú tienes, las fotografías son tuyas y tú tienes una protección de datos, pero también tienes que pedirle al cliente que tú puedes subir fotografías. Ahora, si él no está de acuerdo, tú también puedes generar el trabajo, pero quizás no sea tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque tú también tienes que mostrar tu trabajo para realizar tu marketing propio de lo que haces y así mostrar lo que tú haces como fotografía. Así es que tú puedes firmar este trabajo, además de una autorización para poder mostrar como un anexo las fotografías, por ejemplo, en redes sociales. Y uno normalmente no muestra muchas, mostrará las 2 mejores, ¿cierto? Y la revocación del contrato en el plazo legal, ¿cierto? Todos tenemos unos días de reflexión después de haber firmado el contrato para revocar ese contrato, ¿cierto? Para cancelar el contrato sin sufrir ninguna penalización en absoluto. Aunque tú también puedes incluir que eso significa que tú del 30%, por ejemplo, de reserva, depende de los días,
puede quedarte con un porcentaje. ¿Por qué? Porque tú ya tenías reservada esa fecha, esa hora, y perdiste de hacer otro cliente. Todo eso tú lo puedes colocar en tu contrato para que lo lean tus clientes. ¿Te das cuenta que hay muchas cosas que debes saber de los contratos? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Mira, ya has visto algunas ideas para hacer tus propios contratos, te hice como unos punteos de lo que se trata, los contratos de fotografía, sobre todo si te dedicas al reportaje o a las fotografías de sesiones fotográficas de personas, de menores, de bodas, ¿cierto? Y ahora te toca a ti ver si tú tienes tu contrato y compararlo con las ideas y propuestas que te hago. Coméntame si tienes algún contrato, cómo es, vas a modificarlo después de escuchar este podcast, ¿cierto? Podrías quizás añadir alguna cosa para complementar el contrato, quizás que se me escapó, ¿cierto? Que se te ocurra. Y lo más importante, para los usuarios premium, yo tengo un contrato en la intranet para que lo puedan descargar, siguiendo obviamente todos estos pasos, y que solamente es modificarlo y que sirve para muchos tipos de contratos o tipos de trabajos fotográficos, además de que vamos a ir subiendo, como te comenté al comienzo, los distintos tipos de contratos o de autorizaciones más que nada. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir subiendo distintos tipos de autorizaciones. Bueno, hasta aquí mis consejos sobre los contratos para trabajos fotográficos. Pero como te dije, estoy seguro de que hay más que entre todos podemos agregar, así es que si tienes alguno, deja un comentario. ¿Por qué no te animas y nos cuentas si me faltó algo? O quizás tú tienes otra forma de hacer las cosas, o tienes otros. Te aseguro que muchos te estaremos tremendamente agradecidos por tus aportes. Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, 1000 gracias por las estrellas en iTunes, por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que los esté escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la zona Premium para descargar los contratos que tenemos ahí. Además, visita la escuela para adquirir un curso en línea y decirte, como siempre, que sin ti esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y si puedes ganar un poco de dinero, nunca está de más. Y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Muy buenos días!